Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La palabra duelo tiene su origen en el término duellum, que significa combate o guerra. De hecho, la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española para definir duelo es precisamente enfrentamiento y la segunda, dolor. El duelo del que vamos a hablar en este episodio es una combinación de ambas, porque es el enfrentamiento emocional que hacemos con y contra nosotros mismos para afrontar una situación dolorosa. Un proceso de duelo implica un aluvión de sentimientos, emociones, recuerdos, pero también una cascada de hormonas y neurotransmisores, porque el duelo es un proceso emocional y también un proceso fisiológico. Y ese es también el tema de este episodio, ese proceso personal e intransferible que es el duelo. Vamos a hablar de esa parte inevitable de la vida y del amor que es el dolor. Vamos a hablar de la compleja interacción entre la mente y el cuerpo durante el duelo. Y vamos a hacerlo con el doctor Javier Cudeiro, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Neurofisiología, máster en Fisiología y Medicina del Sueño, catedrático de Fisiología de la Universidad de La Coruña y académico correspondiente por elección de la Real Academia de Medicina de Galicia. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger for thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. The holiday season officially starts when you get that first card in the mail. Shutterfly makes it easy to add more meaning to the everyday with hundreds of holiday card designs that can be personalized in seconds with your favorite photos from this year. Select your greeting, customize the color, and even add little extras like personalized foil to make a holiday card that really shines. Enjoy 40% off with code SMILE40 at Shutterfly.com and send something meaningful this year. See site for more details. Bienvenido, doctor Javier Cudeiro. Un placer tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Es un reto y además un honor poder participar en un podcast tan leído, visto y muy conocido, parece ser. Sí, la verdad es que no me puedo quejar de la comunidad tan estupenda que tengo, la verdad. Bueno, pues vamos a empezar, Javier. Me vas a permitir que te tutee porque si no voy a estar toda la entrevista con el tú y el usted, entonces te voy a directamente llamarte de tú y a llamarte Javier. Claro. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es el duelo? A ver, mira, la pérdida de un ser querido, de una persona a la que quieres, es probablemente una de las experiencias más traumáticas que todo el mundo debe afrontar en algún momento de su vida. Y esta experiencia conlleva una serie de cambios complejos en diversas esferas de la vida, cambios emocionales, cambios de conducta, cambios cognitivos. Y esto es en general el proceso que conocemos como duelo. Es un proceso natural, es un proceso personal, es decir, no hay ningún duelo igual a otro, y supone una dimensión de cambio porque inevitablemente, seguro, el duelo nos convertirá en otras personas. Se puede perfilar un poquito, si quieres, la definición, diciendo que el duelo es un proceso de afrontamiento de la pérdida, ya no solo de un ser querido, sino puede ser algo valioso, puede ser una propiedad, puede ser un trabajo, lo que tú quieras. Y esto requiere que el individuo reorganice todas estas respuestas que te acabo de decir, cognitivas, conductuales, emocionales. Tiene que reorganizarlas mirando hacia el mundo para vivir en el mundo en ausencia de la pérdida que tiene que tener. Es un proceso complicado y que requiere mucho tiempo, mucho espacio y no tiene reglas fijas.
En este episodio vamos a hablar mucho de cerebro. Lo mismo las personas que nos escuchan dicen, ¿duelo? ¿Cerebro? ¿Cómo es esto? Pero es que efectivamente, como una vez te preguntó uno de tus hijos, él te preguntó, ¿para qué sirve el cerebro? Y esto te quiero preguntar yo, porque claro, es verdad, el cerebro sirve para pensar, pero evidentemente tiene mucho que ver en lo que vivimos, en lo que sentimos y en cómo afrontamos lo que nos va pasando en la vida. Pues claro que sí. Mira, es difícil. Desde la vez esa de mi hijo que me preguntó esto, todavía sigo teniendo el mismo miedo escénico, tanto dando clase como dando conferencias, como charlando, ¿no? Porque es difícil definir qué hace el cerebro y para qué sirve el cerebro. Lo más fácil, lo más académico sería decir que, bueno, nos permite interaccionar con el mundo que está afuera, con el entorno, y esto ya incluye de por sí pues, manejar información sensorial y organizar el movimiento. Hay gente que dice, neurocientíficos, que probablemente una de las funciones más importantes del cerebro sea precisamente organizar el movimiento, porque nos permite acercarnos a los demás, tener relaciones sociales, buscar el apareamiento en caso de los animales y nosotros también, buscar comida, etc. Y además, todas estas relaciones con el entorno nos permiten ir haciendo una adaptación constante de nuestra conducta, porque tenemos que aprender de lo que está afuera, tenemos que adaptarnos también. Y al mismo tiempo tenemos que atender a nuestro mundo interior. El cerebro sirve para todo esto. Pero yo creo que podemos ir un poquito más allá y decir que el cerebro puede ser extraordinariamente importante para crear la conciencia de quiénes somos y diferenciarnos de la conciencia de los demás, con los que tenemos que interaccionar. Eso es muy importante. Eso incluye funciones tan importantes en los humanos como el lenguaje, por ejemplo, propio y único del ser humano, y una extraordinaria capacidad simbólica que tenemos también los humanos. Y una última parte que yo metería en la definición, perdona si me extiendo un poquito, pero creo que es necesario, es que el cerebro es una máquina de crear la realidad y de predecir el futuro. Esto que parece esotérico no tiene nada de esotérico. Creamos la realidad porque es que nosotros percibimos lo que está fuera y lo que está dentro como una creación del cerebro. Tenemos información de los sentidos, de todos los sentidos, los de dentro y los de fuera, pero lo que percibimos es una creación del cerebro. Por lo tanto, no es para nada igual al que tenemos al lado. Hay unas convenciones sociales, nos ponemos de acuerdo para hablar de los colores, de las formas, de lo que uno ve, de lo que uno oye, de lo que uno siente, pero es una creación personal. Y esto de predecir el futuro también es muy útil porque el cerebro lo que está haciendo en cada momento adelantándose a lo que va a ocurrir. Es parte fundamental de nuestro sistema de funcionamiento, si no sería imposible la vida. Hay un montón de acciones, más del 80% probablemente, que son dirigidas así involuntariamente por esa capacidad de predecir. Y el cerebro almacena y maneja una gran cantidad de datos y lo hace de forma extraordinariamente eficiente, anticipándose a lo que va a venir para hacernos muy sencilla la vida diaria. Esta anticipación a lo que va a venir precisamente es uno de los grandes quiebros que ocurre en el duelo, porque anticipamos que el ser querido está ahí o va a estar ahí en un momento dado, pero no está. Y entonces se nos viene abajo todo el entramado predictivo y lo pasamos francamente mal. Bueno, es precisamente esta capacidad de predicción o de anticipación que tiene el cerebro lo que atormenta también a muchas personas, ¿no? Es estar casi pensando más en todas las posibilidades, ¿no? Y incluso ya en una situación de dolor o ante la inminente pérdida de un ser querido o ante la inminente ruptura de una relación. Ahí ya como que empezamos a analizar, ¿no?, todos los posibles escenarios, y esto es lo que nos pasa a muchas personas, yo me incluyo entre ellas, que yo siempre más me pongo en lo peor. Entonces yo ya empiezo a vivir la peor situación posible, el peor resultado posible, incluso antes de que pase, y eso es una cosa que angustia a muchas personas. Es exactamente así. Y es porque estamos diseñados de esa manera. Como te dije hace un ratito, esta capacidad de predicción es fundamental para hacer actividades de la vida diaria de todo tipo, de conducir, meter la llave en la cerradura, charlar, jugar un deporte, anticipar dónde va a venir la pelota en el tenis, varias acciones, las que tú quieras. Pero desde el punto de vista emocional también predecimos todo aquello que nos gusta, lo que nos produce placer y nos produce satisfacción, y eso es estar con el ser querido, o saber en dónde va a estar, saber que lo vamos a encontrar. El cerebro sigue prediciendo hasta que se da cuenta que sus predicciones no se cumplen porque se ha ido para siempre.
Entonces, ahí viene el quiebro que te decía antes. Sí. Ahí viene la desazón, viene la tristeza, viene el miedo, porque no va a estar. Es decir, se desencadenan todas las emociones que aparecen en el duelo. Javier, en el libro haces un recorrido por lo que tú llamas el mapa del cerebro. Es maravilloso. O sea, recomiendo, si alguien quiere saber las partes del cerebro, para qué sirve cada una, recomiendo sí o sí el primer capítulo de tu libro. Y me gustaría que fuéramos desgranando algunas de las partes. No vamos a entrar en detalle en todas las partes del cerebro, porque es un órgano complejísimo, pero algunas de las partes que sí que están involucradas o que de alguna forma se ven afectadas cuando nos enfrentamos a una situación de duelo que va acompañada necesariamente, o casi siempre necesariamente, de dolor. Entonces, la primera parte del organismo de la que me gustaría que hablásemos es del sistema nervioso central, porque hay personas que no entienden que, de hecho, el cerebro es parte del sistema nervioso y que al final, digamos que esa es como la vía de entrada, ¿no?, de lo que sentimos a través de nuestros sentidos, valga la redundancia, es como la vía de entrada de información. Sí, bueno, el sistema nervioso central está compuesto pues por la médula espinal, eso todos sabemos en dónde está, ahí en la columna, bien protegida. La médula espinal es una extraordinaria autopista de conexiones, de subida y de bajada. De subida porque lleva información de la periferia, entra la información del tacto, la información propioceptiva, es decir, de nuestras partes del cuerpo, la vibración, en fin, toda esta información del dolor, de la temperatura, sube por la médula espinal y llega a la parte más alta, que es la corteza cerebral, en donde se hará consciente. Y entonces actuamos sobre ella. Por otra parte, por la médula espinal bajan las órdenes que las partes más altas del sistema nervioso, otra vez la corteza, le envía al resto de nuestro cuerpo. Por ejemplo, queremos mover un músculo determinado de la mano, pues por ahí, por esta autopista de información, bajan las órdenes. Y esto es, uno puede imaginarse la importancia de la médula. Claro, si cortamos esta autopista, como ocurre desgraciadamente en los accidentes traumáticos, la paraplegia o la tetraplegia, tenemos gravísimos problemas. Después, subiendo en sentido ascendente, nos encontramos con una parte del cerebro que se llama el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo tiene varias partes a sí mismo. Tiene partes, lo que se llama el bulbo raquídeo, tiene la protuberancia y tiene el mesencéfalo. Ahí se organizan un montón de núcleos que tienen que ver con el control de la vida, pero más o menos, digamos, inconsciente. Tú no eres consciente de que tienes un latido cardíaco que está a 65 o 70 veces por minuto, lo mismo la respiración, que es automática, los núcleos que controlan, por ejemplo, la entrada y la salida del sueño, el ciclo sueño-vigilia, hay núcleos ahí que intervienen y al mismo tiempo también son zonas de subida y de bajada de mucha información. Si seguimos ascendiendo, sí que ya realmente nos encontramos con otra parte muy importante, que es el cerebelo, que está en la parte de atrás de la cabeza, y el cerebelo es una estructura fantástica porque colabora en un montón de procesos, ya no solo para controlar el movimiento y hacerlo más fácil, más fino, más fluido. Por ejemplo, cuando uno aprende un deporte, el cerebelo va haciendo que el aprendizaje de ese deporte quede grabado en una especie de plantillas para que luego lo podamos hacer de forma más rápida y automática. Pero es que además el cerebelo también interviene en procesos cognitivos, incluso en el dolor. Cuando dejamos todo esto y seguimos ascendiendo, ahí llegamos al cerebro. Entonces, lo que tenemos dentro del cráneo, todo eso se llama encéfalo. Y el encéfalo incluye el cerebelo, incluye todo el tronco del encéfalo y el propio cerebro. Entonces, el resto, por exclusión, es el cerebro. La corteza cerebral es la parte más externa, la que más se ha extendido en los primates, la que más ha crecido, la que se supone, hay gente que defiende que es lo que nos hace más humanos, esto hay que matizarlo un poquito, y también debajo de la corteza hay una serie de estructuras que se llaman subcorticales, por debajo de la corteza, que se conectan continuamente con la corteza, hablan diariamente con la corteza, continuamente, y intervienen en un montón de funciones. Ahí están parte de las que nos interesan mucho en el duelo. La corteza también nos interesa, pero en estas estructuras subcorticales encontramos el hipotálamo, que es fundamental para el control del estrés, por ejemplo, y otras muchas cosas. Encontramos la amígdala o las amígdalas, siempre son estructuras pares de uno y otro lado, que intervienen muchísimo en nuestra esfera emocional, en el miedo, en la ira, en la angustia, en la ansiedad, cuando todo esto ocurra, porque funcionan mal.
El núcleo accumbens, que podemos hablar del largo y tendido porque es maravilloso, es el que nos da el tinte de placer en nuestras acciones y hace que se refuercen. Si algo nos gusta, volvemos a repetirlo, porque el núcleo accumbens está diciéndonos, qué cosa tan agradable, merece repetirlo. Y finalmente nos queda la corteza cerebral, que es la gran controladora y depende de ella la organización del movimiento, los sentidos, la toma de decisiones, en fin, en general eso es el cerebro. ¿Y de qué manera, ahora esta es, digamos, la parte más fisiológica o anatómica, pero ahora vamos a ver cómo está o cómo se ven afectadas estas partes y las funciones dependientes de estas partes del cerebro cuando estamos en un proceso de duelo? Entonces, por ejemplo, has mencionado las amígdalas. Claro, siempre se ha dicho que es el centro de las emociones. Incluso me imagino que vosotros cuando tenéis una imagen del cerebro, que ahora ya se pueden ver imágenes del cerebro en vivo, ¿qué le pasa a la amígdala cuando estamos atravesando un duelo, un episodio de dolor intenso, casi dolor de este profundo, el dolor de emocional? ¿Qué pasa con la amígdala y cómo se ven afectadas o afectada nuestra capacidad de sentir emociones diferentes? Porque claro, no sé si en un momento, yo afortunadamente todavía no he tenido que pasar un duelo, lo que se dice un duelo de pérdida importante, pero me imagino que otras emociones se verán como un poquito apagadas, ¿no? Será como la emoción predominante, la de dolor, tristeza, ira, bueno, todas estas emociones. A ver, sí, la amígdala es una pieza muy importante en el entramado emocional. No es la única parte, pero sí es una de las más relevantes. Forma parte de lo que en la neurociencia clásica se llamaba el sistema límbico, sistema emocional. Ahora hay cierta reluctancia a seguir hablando del sistema límbico como tal, porque es muy difícil ponerle coto, decir qué es lo que pertenece, qué es lo que no pertenece, cómo funciona, pero si hacemos un brindis a la historia, sí deberíamos hablar del sistema límbico y ahí la amígdala o las amígdalas son muy relevantes. Se relacionan con procesos adaptativos importantísimos para la vida, como por ejemplo el miedo. Y también tienen la característica de darle el tinte emocional a las memorias. Cuando nosotros recordamos algo, no lo recordamos de forma aislada, contextualmente lo que fue, sino que siempre va arropado de un tinte más o menos emocional. Esto también depende de la amígdala. Y resulta que en el caso del duelo, la amígdala está en muchos casos hiperactiva. Es decir, esto ocurre también en otros procesos que no tienen que ver con el duelo, como por ejemplo la ansiedad. Entonces, en este caso, en el caso de la ansiedad, que también aparece en el caso del duelo, el mundo se hace excesivo para nosotros y las situaciones normales de la vida se experimentan como si fueran auténticas agresiones, aunque no lo son. Toda la importancia de esta estructura de la amígdala y otras partes del sistema límbico se ve en el duelo, en donde está más activa de lo normal, utilizando esas técnicas que tú has hablado, la resonancia magnética funcional, por ejemplo, que nos permite ver una imagen del cerebro cómo es y además cómo funcionan, cómo están deactivadas las distintas partes según lo que estemos haciendo. Bueno, pues la aparición de estas respuestas emocionales corresponden a una amígdala que normalmente está más intensa, que proporcionan una experiencia emocional mucho más fuerte de lo que debería. Y así aparecen las respuestas de las emociones, la ira, la tristeza, el anhelo, la culpa, con la salvedad de que no necesariamente todos tenemos que experimentar las mismas. E incluso a veces lo que hay son auténticos bloqueos emocionales. No experimentamos nada durante un periodo y eso es duelo también. Y no se puede decir que ese duelo no sea correcto. Todos los duelos lo son. Todo lo que se siente en el duelo es correcto. Aparecen también unos pensamientos repetitivos, reiterativos, que son los pensamientos rumiativos. Es como el rumiante, ¿no?, que está dándole vueltas al bolo del alimento. Le damos vueltas, pensamos en el ser querido, pensamos en acciones que se relacionan con él. A veces nos culpamos y le damos vuelta. ¿Por qué nos culpamos? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? En fin, y esto hace que no podamos salir muchas veces de este pensamiento rumiativo que nos deja encerrados y se sufre mucho con ello. Afortunadamente, en la estructura cerebral normal y en el funcionamiento normal, tenemos partes de la corteza,
como es la corteza prefrontal, la que está más adelantada, poco antes de llegar a las órbitas oculares, que es una corteza, digamos, es el pepito grillo, es la que controla todo, la que dice, bueno, esta acción merece la pena hacerla, esta no, cuidado, toma decisiones. Sería la que en un momento determinado nos puede sacar de ese bucle rumiativo en el que estamos sufriendo. Pero ocurre que en el duelo la corteza prefrontal también funciona mal. Está hipoactiva, tiene un nivel bajo de actividad y entonces no podemos salir de ahí. En fin, todo esto se relaciona además con problemas cognitivos, como fallos en la memoria, hay problemas para mantener la atención, hay problemas, ya te digo, para tomar decisiones. Es característico que la persona en duelo también ocurre en la depresión, pero no es lo mismo duelo y depresión. Y existe flexibilidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Y esto impide que los dolientes, los que estamos en duelo, alternen entre distintas tareas de forma efectiva, tareas cognitivas, dando la impresión de que están centrados siempre, dando la impresión, no, es así, se quedan centrados, como atrapados en los pensamientos rumiativos que todavía producen más dolor. Esa era precisamente otra de las preguntas que te quería hacer, si realmente el estar en un proceso de duelo, que ya nos has contestado que sí, afecta nuestras capacidades cognitivas, pues desde la capacidad de concentración a la toma de decisiones, incluso a pensar con claridad, porque claro, bueno, tú lo has dicho, en ese momento has dicho está hipoactiva, ¿no? Esta zona del cerebro que no es la única que está implicada en la toma de decisiones o en el razonamiento, pero que por supuesto tiene mucho que ver. Te quería preguntar también, antes has mencionado otra parte, el núcleo accumbens, y cómo bueno, está vinculado con el sistema de recompensa del cerebro, ¿no? Esa secreción de dopamina. Y te quería preguntar de qué forma este sistema de recompensa o esta capacidad de sentir placer, al fin y al cabo, se ve disminuida, porque una de las cosas que les pasa a las personas que atraviesan un momento de duelo es que o bien creen que no pueden sentir placer o sentir momentos de felicidad a la vez que están atravesando un duelo, pero esto no sé si es porque es más una imposición cultural de decir no, ahora tienes que estar triste porque sí, o es que realmente nuestro cerebro pierde momentáneamente esa capacidad de sentir placer o bienestar con otras cosas que nos proporcionan placer. Sí, lo que acabas de decir es muy interesante. Las dos cosas son muy interesantes. Voy a empezar casi por el final. Eso que dices que hay parte del acervo cultural cristiano en el mundo en donde vivimos nosotros, en nuestra sociedad cristiana, en donde está mal visto disfrutar, reírse incluso cuando uno está en duelo, lo cual es una de las mayores barbaridades que se me ocurren. O sea, impedir que una persona pueda sentirse sus emociones, no solo aquellas que le producen dolor, sino aquellas que también le dan alegría, es una auténtica barbaridad. Entonces, eso vamos a dejarlo como claro, eso no es así. Uno tiene que sentir las emociones, tiene que ver sus emociones en cada momento, por supuesto también las emociones que nos hacen estar bien, el placer, disfrutar de algo. El sexo, se ha hablado mucho, por ejemplo, no, yo no puedo tener sexo con mi pareja porque es que no me lo merezco o algo por el estilo. No, bueno, yo no tengo sexo con mi pareja si realmente no es el momento de hacerlo, entonces todavía no estoy preparado, pero desde luego no es un impedimento el duelo para hacerlo, ¿vale? Entonces las emociones de esas que la gente llama positivas son todas, pero las que nos hacen sentir bien, por supuesto que también debemos sentirlas. Y cuanto al núcleo accumbens, el núcleo accumbens es parte de este sistema emocional, sistema límbico, y forma parte de lo que se llama el sistema de recompensa y placer del cerebro o sistema de motivación, porque cuando hacemos algo que nos gusta, el núcleo accumbens se nada, o sea, llena de dopamina que le manda a otra parte del cerebro que es el núcleo tegmental ventral. Y entonces esta acción, lo que estamos haciendo, se queda reforzado. Y decimos, qué bien me lo estoy pasando con esto. Jugando con nuestros amigos en una cena, viendo la ropa que me queda bien, estoy muy contento, o practicando el sexo otra vez. De hecho, el sexo tiene un gran actividad, un gran valor adaptativo porque es agradable. Entonces tendemos a repetirlo y perpetuamos la especie. Es así de simple. Es un gran motivador el núcleo accumbens y en el duelo está funcionando mal. ¿Por qué está funcionando mal? Porque en la respuesta placentera que se produce cuando recordamos a una persona, a un hijo, a nuestra pareja,
la tenemos a mano, disfrutamos con él, el amor, todo el vínculo que tenemos hace que efectivamente se libere esta dopamina y lo estemos pasando muy bien y estemos en una relación francamente bien. Cuando el ser querido estaba con nosotros, experimentábamos alegría y placer por la compañía. Pero todos estos sentimientos tan agradables que se debían a la dopamina en el núcleo accumbens no funcionan bien porque no tenemos la presencia, el estímulo que rellenaba todas estas dimensiones de la vida. Y de alguna manera, sufrimos algo parecido a un síndrome de abstinencia. Es decir, no tenemos la persona que nos daba placer, nuestro núcleo accumbens está reclamando esa dopamina, pero no se la podemos dar porque ya no está nunca más ahí. Esto es uno de los procesos que ocurren. Este proceso es un proceso que realmente se puede cronificar y los dolientes lo que hacen normalmente es volver al pensamiento rumiativo que decíamos antes, es decir, tengo que estar completamente de forma continua pensando en la persona que se ha ido. Es la única manera, a través del recuerdo, repasando las cosas agradables, como el núcleo accumbens se pondría a funcionar otra vez. En fin, esto explica, por ejemplo, por qué en el caso del duelo a veces es difícil resistirse a caer en fantasías placenteras sobre la persona que se ha marchado, aunque participar de estas fantasías, que no son más que fantasías, son quimeras, pueda impedir que nos adaptemos a las realidades del presente. Entonces, en ese sentido, recuerda mucho a una adicción. De hecho, es lo comentamos más adelante, uno de los tratamientos que se ha propuesto para el duelo es precisamente actuar con un fármaco como si fuera una adicción, como si estuviéramos tratando a un adicto a la cocaína o un adicto a cualquier otra sustancia. Uh-huh. Y otra cosa que has mencionado antes, Javier, hablando del hipocampo, y has hablado que una de las funciones que se pueden ver afectadas en un proceso de duelo precisamente es la memoria. Pero te quería preguntar, ¿esto es realmente lo que se dice un mecanismo de supervivencia del cerebro, de que cuando algo es tan sumamente traumático, el cerebro prefiere no recordar? Y de hecho se vincula muchas veces el desarrollo de enfermedades o de demencia en personas que han vivido un episodio muy traumático. Entonces, ¿tiene una explicación desde el punto de vista fisiológico del cerebro? Sí. El hipocampo sabemos muy bien que tiene un papel crucial en la formación de la memoria y también en nuestra capacidad de navegar por el entorno. Es lo que se ha dado a llamar el GPS del cerebro. Pero también está claramente alterado en estados, como tú acabas de decir muy bien, por ejemplo, de estrés postraumático o en el caso de los pacientes deprimidos, y donde se observa una reducción del volumen del hipocampo. Se cree que el estrés que sufren estas personas, y de alguna manera no es exactamente lo mismo, pero también ocurre algo parecido en el caso del duelo, este estrés experimentado por estos pacientes y por los dolientes es muy perjudicial por las neuronas de esta estructura. El estrés crónico es muy perjudicial y puede dañar y matar neuronas del hipocampo. En el duelo parece ocurrir un efecto similar, en donde también la estructura, cómo está hecho, ¿no?, cómo está conectado, y la función del hipocampo se altera. Se ha visto que se altera y se afecta, por lo tanto, a la memoria y también al aprendizaje emocional. El hipocampo está muy conectado con otras partes del sistema límbico, con la amígdala, por ejemplo, y con el accumbens. Y esto puede ser la clave para que podamos hacer mejor o peor la adaptación progresiva necesaria para los nuevos sentimientos y adaptarnos a la nueva situación. Y en cuanto a los recuerdos, hombre, uno puede olvidar los recuerdos por simple lejanía temporal, ¿no? Pasó mucho tiempo, me olvido, en fin, la memoria es frágil en algunos aspectos, se puede modificar, incluso se pueden introducir memorias que tú no tienes de una forma relativamente sencilla, es moldeable, pero existe la propiedad de que con una carga emocional intensa, ahí es otra vez la amígdala que tiñe las emociones, pues con esta carga emocional los recuerdos quedan mejor grabados, mejor consolidados en la memoria, se hacen más fuertes. Entonces, pueden ocurrir dos cosas en los sujetos traumáticos: que los recuerdos quedan extraordinariamente grabados
y no se puedan olvidar aunque uno quiera voluntariamente. Es el caso del estrés postraumático. Aparecen continuamente de una forma un tanto deslavazada, sin cronología temporal fija, pero aparecen, molestan, están ahí y pueden ser muy generadores de ansiedad. Esto puede ser así. Ocurre en el duelo también, pero también puede ocurrir lo contrario. Puede surgir lo que se llama la amnesia disociativa, en donde lo que ocurre es que esto ocurre, por ejemplo, en las víctimas de abuso sexual, en la infancia, por parte de un familiar. Tienen dificultades para evocar esos recuerdos. Sin embargo, recuerdan perfectamente otras cosas contemporáneas a esto. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, es un bloqueo del cerebro para protegerse de unos recuerdos que pueden ser tan intrusivos, tan traumáticos, tan desagradables, tan angustiosos, que generan tan ansiedad. No conocemos exactamente bien los mecanismos íntimos por lo que esto ocurre, pero en los dos casos puede ser real. Por un lado, que los pensamientos estén reforzados debido a que son teñidos por la amígdala, por el recuerdo emocional, o si son suficientemente potentes, significa lo que significa esto, el cerebro, para protegerse a sí mismo, y repito, no sabemos muy bien cómo ocurre esto, se reprimen estos recuerdos traumáticos para no sufrir más, que luego pueden aparecer más adelante, e incluso es labor del terapeuta poder hacer que estos recuerdos salgan, poder verlos desde cierta distancia, poder sentirlos de otra manera, es decir, intentar la curación de estos recuerdos tan desagradables. Y Javier, ¿se puede saber, o tiene alguna explicación científica, mejor dicho, por qué las personas reaccionamos de forma tan diferente ante el duelo? Porque hay personas que se quedan, digamos, ancladas ahí en la tristeza, la ira, el que podía haber hecho mejor. Eso es un tipo de persona, pero hay otro tipo de persona que de repente se vuelve temerario y dice, a vivir, que son 2 días, nos quedan 2 telediarios, no se sabe qué va a pasar mañana, pues venga, a vivir a lo loco. Entonces, ¿hay alguna forma, no sé si tiene alguna explicación científica, no sé si estos segundos tienen el sistema dopaminérgico más activo, no lo sé, pero estoy inventando, pero ¿hay alguna base científica para entender por qué reaccionamos de una forma tan diferente a una situación, a la misma situación como puede ser la pérdida de un ser querido, por ejemplo? Sí, mira, una de las cosas que debe quedar muy clarito es que no hay reglas que nos digan cómo se va a expresar el duelo y cómo debemos de afrontar las distintas tareas que conlleva para poder elaborarlo correctamente y adaptarnos a la nueva realidad, o sea, hacer el proceso del duelo. Cualquier emoción y sentimientos que aparezcan son correctos. Y no hay normas ni nadie debe decir lo que está bien o lo que no. Volvemos a lo que hablamos hace un ratito, si me puedo reír o no me puedo reír, o si puedo pasarlo bien con mi pareja o no. Y el duelo se puede manifestar de diferentes maneras y se expresa con una gama enorme de emociones: la tristeza, la ira, la culpa, el bloqueo emocional, ya lo dijimos antes, ¿no? Lo que ocurre es que hay una idea errónea sobre el duelo, y es que estas emociones aparecen de una forma secuencial en unas fases que siempre es así. Esto no es cierto. Estas emociones pueden aparecer o no, pueden tener un orden determinado o no. Uno hace sus tareas centrándose más en la tristeza y en la culpa, otros en la ira. En fin, los duelos son distintos. Sí suele haber algunas experiencias que son comunes. Por ejemplo, y que se comparten, por ejemplo, el shock o incluso la negación, pero aparece la ira, aparecen por un orden que es distinto para cada uno. Lo que decías antes de que hay personas que efectivamente dicen, bueno, pues a vivir la vida tenemos que hacer esto. Hay un componente autodestructivo que aparece y que es como parte de la esfera emocional también, que nos lleva a intentar buscar que se libere dopamina en el núcleo accumbens cuando la persona que se ha ido ya no lo puede hacer porque no está. Entonces buscamos acciones de riesgo, nos metemos en determinadas actuaciones que antes no haríamos. El consumo de las drogas, 1, 2 o 3, es muy habitual. En fin, estas son acciones de alguna manera evitativas. Uno no quiere confrontar exactamente sus tareas del duelo, no sabe hacerlo a lo mejor, y entonces evita sentir los dolores, evita sentir las emociones, quiere ignorarlas, y esto se ha visto una vez más con las técnicas de la resonancia magnética funcional, que ocurre de una manera muy curiosa. En las personas que tienen lo que se llama el duelo evitativo, estos que
quieren no pensar en el duelo, quieren no sentirlo, quieren irse a la otra cosa y se acabó, se ve que cuando se les hace ver imágenes determinadas del ser querido que ha perdido o imágenes neutras, lo que ocurre es que cuando aparecen las imágenes del ser querido hay dos redes neuronales que compiten entre sí. Una de ellas es una red neuronal de la atención, de la memoria, de los recuerdos, que quiere acercarse al recuerdo de esa persona desaparecida, y otra red que de alguna manera inhibe a la anterior, que es una red completamente racional y que dice, ahora sí, a través de la corteza prefrontal, no, esto no lo vas a mirar porque no te sienta bien. Y entonces la gente evita hacer el enfrentamiento del duelo, evita hacer la elaboración del duelo y se escapa por otro lado. Esto es el duelo evitativo, que tiene que ver bastante con lo que tú me has preguntado. This episode is brought to you by Allstate. Some people just know they could save hundreds on car insurance by checking Allstate first, like you know to check the date of the big game first before you accidentally buy tickets on your 20th wedding anniversary and have to spend the next 20 years of your marriage making up for it. Yeah, checking first is smart. So check Allstate first for a quote that could save you hundreds. You're in good hands with Allstate. Savings vary. Terms apply. Allstate Fire and Casualty Insurance Company and Affiliates. Northbrook, Illinois. What's up, guys? It's the champ, Sean O'Malley, here to talk to you about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Run your game on Prize Picks. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Y esto es una pregunta más, opinión tuya personal de la sociedad actual, pero es curioso que aunque el duelo es una parte que es inevitable en la vida, porque todos vamos a sufrir pérdidas de muchos tipos además, no es que no nos preparemos para asumir o hacer frente a ese dolor y a ese duelo, sino que además vivimos, por lo menos la sociedad occidental, en una sociedad en la que ahora hay que ser feliz 24 horas al día y hay que ser súper positivo y hay que verle el lado positivo a todo. Entonces, claro, no sé, te pregunto a ti directamente, que perdiste un hijo. Una cosa es aprender a vivir con eso y otra cosa es verle el lado positivo a algo así, creo yo. Evidentemente eso no tiene un lado positivo por ninguna parte y nadie me puede convencer de que es así. Y no puede decir que el pensamiento positivo aquí ayuda para nada. Lo que sí es que la transformación del duelo te hará querer más otras cosas, querrás a tu hijo de otra manera, en una distancia, evidentemente, pero positivo no puede haber. Y mira, la verdad es que estoy bastante cansado sobre el mensaje constante que se nos envía cada vez desde más sitios. Tenemos que ser felices sí o sí porque es lo que nos toca, como si fuera consustancial a la vida y fácil, como si la felicidad fuese un estatus que se puede obtener. Vas a un club, te haces socio y ya está, y pagas la cuota, la mínima cuota y ya eres feliz. Y si no eres feliz y piensas en positivo, signifique lo que signifique eso, pensar en positivo, eres un paria, estás haciendo algo mal y desde luego te estás cerrando las puertas del cielo que están abiertas para ti por definición. Por eso no es cierto. Esto genera una situación de culpa, de angustia, porque la gente no lo puede hacer y los gurús del pensamiento positivo, los malos, desde luego, los que nos están vendiendo esto, tienen gran parte de la culpa de esto también. Y aquí, si me permite, simpatizo bastante con un psicólogo que se llama Buenaventura del Charco. Oh, sí, ha estado en el podcast, sí, te lo iba a decir. ¿Sí? Vale. Sí. Su título, que es escatológico, pero está muy bien, hasta los cojones del pensamiento positivo, deja muy bien y muy claro por qué no es así. La felicidad no es necesariamente lo que tenemos que alcanzar cada día, ni todos podemos hacerlo, ni podemos ser positivos, ni querer es poder. Eso es una solemne tontería. Las cosas no son así. Entonces yo estoy más por la historia que comento en el libro de las enseñanzas de Víctor Frank, el libro maravilloso del hombre en busca de sentido. Víctor Frank más o menos decía que si hay sentido en la vida, debe de haber entonces también un sentido en el sufrimiento, porque el sufrimiento es una parte consustancial a la vida, de igual manera que es consustancial a la vida el destino y la muerte, ¿vale? Sin sufrimiento la vida humana no puede ser completa. No significa que estemos aquí para sufrir, ¿no? Esa interpretación no es correcta, sino que necesariamente
aparecerá el sufrimiento, y el sufrimiento es algo con el que tenemos que lidiar y probablemente esté tan presente como las ráfagas de felicidad que podemos tener o que podemos intentar buscar. El duelo es un ejemplo de sufrimiento, ¿vale? Pero también lo ha de ser de superación, de cambio y de compasión con uno mismo. Esto es lo positivo que hay que sacar del duelo, pero no me gusta nada la idea esa constante del pensamiento positivo, no. Otra cosa, otro apartado es breve en el libro, pero bueno, sí que me gustaría comentarlo porque hablas de que no somos la única especie que experimenta el duelo. Y me ha gustado especialmente porque yo hace relativamente poco he perdido a mi perra Galleta, que ha sido mi primera perra, que ha estado 6 años pegada a mí como una lapa, literalmente. Y efectivamente, ya no solo es que no podamos sentir duelo los humanos hacia un animal que hemos perdido, sino que entre ellos, o sea, para mí lo más sorprendente ha sido ver cómo el otro perro que tenemos, Thor, ha pasado un duelo tremendo y todavía sigue, o sea, se sigue poniendo en los sitios que se ponía ella, hace lo mismo que hacía ella, que antes él no lo hacía, y esto, llevándonoslo al terreno científico, se ha visto que hay animales más o menos parecidos a nosotros, los primates, por ejemplo, también hay ejemplos de demostración de duelo. Y eso, que los animales que se dice que los animales no sienten, que son como tan primitivos o tan básicos, que no tienen ese tipo de sentimientos o emociones, que sí que los tienen, que no somos los únicos que pasamos duelos. Sí, es interesante esto también, porque lo que acabas de decir de tu perra está descrito muy bien en la literatura. No lo voy a repetir, pero lo has dicho tú muy bien. Duerme en donde estaba el otro perro. De repente un perro que pierde a alguien, ya sea a otro compañero perro o incluso a un miembro de la familia que desaparece, pues tiene problemas de sueño, duerme mal o tiene insomnio, se niega a comer. Es decir, hay un proceso claramente de cambio que no sé si le podemos llamar duelo, equiparándolo al nuestro. Es decir, tenemos tendencia a ser muy antropomórficos, todo tiene que ser como nosotros. Y bueno, es un debate, hay científicos que lo niegan, que sea exactamente un proceso de duelo, porque el razonamiento que hacen es que, bueno, para preguntarse si una persona puede llorar la muerte, para eso necesita entender el concepto de ser vivo y ser mortal. Esto es posible que no esté claro en algunas especies distintas a los humanos, y también es distinto probablemente nuestra expresión de duelo. Yo creo que, como otros científicos creen, que sí que hay expresiones de duelos en los animales. No son como las nuestras, pero sí que son expresiones de duelos. El nuestro es único porque también es distinta nuestra y exclusiva nuestra capacidad simbólica, ¿no? Pero es posible que en el reino animal otros sufran por la muerte de un allegado. El caso más paradigmático, más claro, es el de los primates no humanos, los chimpancés, por ejemplo. Ya Charles Darwin, cuando hablaba en un libro que se llama Expresión de las emociones en el hombre, y en los animales, ya consideraba la posibilidad de que los animales tuvieran sufrimiento de algún tipo. Hablaba de los monos, cuando perdían a un allegado, a alguien de la manada, al padre, la madre, el hijo. Y esto quedó, yo creo que completamente demostrado con los experimentos de la primatóloga Jane Goodall, en el siglo XX, en los años 70 más o menos, en donde cuenta, en los artículos de Jane Goodall, cuenta una historia que es realmente escalofriante, y es lo que ha ocurrido con 2 chimpancés cuando uno de ellos, la madre, que se llamaba Flo, muere, y lo que le ocurre a su hijo, que se llamaba Flint, pocas semanas después, un mes después. Lo que le pasó a Flint fue claramente la descripción de un proceso de duelo. Dejó de comer, dejó de tener interés por estar con los demás, se separó, dejó de hacer absolutamente nada que tuviese que ver con su vida, no, se dejó morir, literalmente. Y sobre esto acaba de aparecer, pues hace semana, muy poco tiempo, un caso aquí en España, en un zoológico de Valencia, que se llama el Biopark, de un caso de una chimpancé conocida como Natalia. A esta chimpancé se le murió una cría, no sabemos, no sé exactamente por qué fue, quizá no la pudo alimentar suficientemente, no lo sé. El caso es que lo que ocurrió es que esta chimpancé lleva desde entonces a su cría encima, la cuida como si estuviera viva y lleva más de 3 meses haciendo esta
esta actividad que recuerda un cuidado continuo y negándose a aceptar la muerte, porque está claro, esta muerte se niega a aceptar la muerte de un ser querido. Y también fue impresionante ver el comportamiento de otros miembros del grupo, de otros chimpancés, que en los primeros días que murió esta cría, se agrupaban alrededor de ellos, les daban cariño, la abrazaban. O sea, recuerda claramente un buen comportamiento social en los humanos como apoyo al duelo. Y esto ocurre en los chimpancés, pero se ha descrito también en especies muy variadas, en las jirafas o incluso en los cetáceos, en los delfines. También el libro comenta un poquito esto, el comportamiento de una madre delfín con una cría que se muere, negándose a aceptar la muerte, intentando llevarla con ella, acariciándola, empujándola para que nade. Realmente son manifestaciones de duelo que no es exactamente como los humanos, ¿vale?, pero que claramente manifiesta dolor por la pérdida de una persona, de un ser de su especie que han perdido. Yo he llegado a leer hasta casos de pingüinos, que dices, ¿un pingüino? Pues sí, los pingüinos también, o sea que bueno, es fascinante el mundo animal. Vamos a volver a la especie humana, Javier, porque te quería preguntar ahora puramente por la bioquímica del duelo, porque al final todo lo que pasa en nuestro organismo, toda la información en nuestro organismo son hormonas y neurotransmisores que van y vienen. Entonces, yo qué sé, pues se habla, bueno, hemos hablado de la dopamina, se habla también mucho de la serotonina, que es la hormona de la felicidad o el neurotransmisor de la felicidad. Como también, por ejemplo, el cortisol, que hay mucha gente que lo tiene demonizado, pero que lo necesitamos para tener un poquito de espabile en la vida, para levantarnos por las mañanas, incluso la melatonina, que es la hormona que induce el sueño. Todas estas hormonas neurotransmisores se ven afectados en un proceso de duelo cuando hay esta situación de dolor. Entonces, ¿cómo es la bioquímica del duelo? ¿Qué pasa? ¿Hay algunas de estas hormonas o neurotransmisores que se ven especialmente afectadas en un proceso de duelo? Sí, bueno, eso está bastante bien descrito, además, en modelos animales, en donde hay modelos animales del duelo, de separación de una cría de una madre, separación de parejas, en fin, y también, por supuesto, en los humanos. Lo que ocurre con las hormonas y los neurotransmisores, que ya sabes, lo que hacen es comunicar las células entre sí, el neurotransmisor en distancias más cortas de célula a célula, la hormona en distancias más largas, pero se ha visto que las acciones de algunas de estas hormonas y neurotransmisores son muy importantes en el duelo. ¿Por qué? Pues porque inicialmente son fundamentales también para establecer el vínculo del amor, el vínculo de relación, el vínculo social con una pareja, con un hermano, el quererse, ¿verdad? Ahí hay que hablar del caso de la vasopresina, que es una hormona muy interesante porque se conoce muy bien su acción para el control de la presión arterial y de la formación de orina, de controlar la diuresis, pero la vasopresina también tiene una acción fundamental en el cerebro. Y se conoce por estos experimentos maravillosos que se han hecho con los topillos de la pradera, que son unos ratoncillos, en donde se ve que unos topillos de la pradera, los de la pradera, tienen una cantidad determinada de vasopresina y unos receptores para la vasopresina que hace que tengan un vínculo monógamo de por vida. El macho jamás se separa de la hembra. Sin embargo, los primos lejanos de estos topillos que viven en las montañas, son los pantanos, tienen los receptores para la vasopresina, son insuficientes, están en otro sitio, en fin, tienen una mala acción de la vasopresina y en este caso, estos topillos son el Don Juan de los roedores, es decir, tienen un montón de parejas, todas las que pueden. Es decir, hasta tal punto una hormona puede ser importante para establecer un vínculo. Y lo mismo ocurre con la oxitocina, y esto ocurre en las personas también, no solo en los topillos. La oxitocina es una hormona que también tiene una función fundamental en el parto para controlar el útero y en la secreción láctea para darle de mamar a la cría, pero es que también interviene en la formación de vínculos sociales, la formación y la confianza en relacionarse con otra persona. Tiene sus partes malas, la oxitocina, pero bueno, es una hormona social y crea vínculos. Entonces, todo esto hace que cuando tenemos una persona a la que queremos, estas hormonas y sus receptores funcionan bien en la cantidad adecuada. Pero en el caso del duelo,
se ha visto claramente que hay una depresión en la secreción hormonal, mal funcionamiento de los receptores, y de ahí viene, se rompe el vínculo. Y esto es extraordinariamente doloroso, ocurre en el sueño. En el duelo. Me decías también el caso de la serotonina. Bueno, la serotonina se conoce muy bien porque es una de las hormonas, de los neurotransmisores más importantes para mantenerse eutímico, es decir, con un estado de ánimo, llamémosle normal, si eso se puede decir así. Pero se sabe que cuando los receptores de la serotonina y la propia secreción de serotonina está alterada, tenemos problemas. Es decir, pasamos a tener, por ejemplo, depresión. Pues también hay un déficit de serotonina y funcionamiento en el caso del duelo. La dopamina, 3/4 de lo mismo. La dopamina sí que es la hormona esta del placer y que decíamos antes del núcleo accumbens. Esta dopamina que se liberaba de forma adecuada cuando teníamos nuestro accumbens funcionando bien, porque nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro hermano estaba ahí, de repente no se libera dopamina, tenemos esto que recordaba un poquito, como decíamos antes, de un síndrome de abstinencia. Es decir, hay todo un complejo andamiaje de hormonas, de neurotransmisores, de sustancias químicas que están alteradas en el sueño. Y por último, lo que decías del cortisol. Se conoce muy bien que el eje que empieza en el hipotálamo, hipófisis y acaba en las glándulas suprarrenales, que es el que finalmente liberará cortisol, una hormona que, como tú bien dijiste, es fundamental porque nos prepara para la actividad, nos da fuerza para hacer las cosas, si hace falta escapar, escapamos, es decir, es fundamental. El estrés agudo, es importante para la vida, pero no lo es el estrés crónico. El estrés crónico tiene problemas, decíamos que actuaba sobre el hipocampo, dañando las neuronas, la pérdida de memoria, la atención y toda esta cosa. Además, hay un problema con esto. En el caso del duelo y otros trastornos en donde hay un exceso de cortisol por este estrés crónico, el cortisol no se secreta como debería secretarse de forma periódica, es decir, siendo breve, fundamentalmente por la mañana y al mediodía y nada por la noche para que podamos dormir. No, está elevado durante todo el día y entonces estamos en una situación de hiperactividad, una situación que nos genera ansiedad y que desde luego nos dificulta el sueño. Por eso es habitual que haya problemas del sueño. Y tú decías la melatonina. La melatonina en este caso hay datos controvertidos, pero algunos son muy interesantes porque hay evidencias de que la melatonina suministrada podría disminuir los niveles de cortisol cuando estos se elevan artificialmente para producir un fenómeno de estrés. Entonces, si esto es así, la toma de melatonina podría ser útil en el caso del duelo. Digo podría porque yo creo que necesitamos evidencias más sólidas. En cualquier caso, se lo tenemos que preguntar a Darío Acuña, que sé que lo has tenido en el programa y que podría darnos mucha más información. Hay una cosa interesante sobre el cortisol afecta a la secreción de melatonina. Y son experimentos que se han hecho en rata. Y digo que es muy interesante porque parece que el cortisol en rata, repito, produce un aumento de la liberación de melatonina, lo cual podríamos decir, hombre, eso está bien. Pues no está bien, porque esa secreción de melatonina no es cuando debe de ser. No es cuando tiene que aparecer, cuando tenemos que dormir, sino que es errática a lo largo del día y entonces produce un efecto que no es deseado. Es decir, el cortisol, de alguna manera, también puede dañarnos porque, repito, es en ratas, puede alterar la secreción de melatonina y, por lo tanto, el buen efecto que tú conoces muy bien tiene la melatonina sobre el sueño. Claro, todos estos cambios bioquímicos lo que nos indican es que en un momento de duelo, en estos momentos es cuando hay que prestar especial atención, siempre hay que prestarla, pero especial atención a la salud, porque todos estos cambios, tú lo explicas además fabulosamente bien en el libro, de hecho citas a Steinbeck y dices, un alma triste puede matarte más rápido que un germen. Y es que, claro, todos estos procesos bioquímicos, estas alteraciones hormonales y de neurotransmisores nos pueden provocar desde enfermedad cardiovascular, afección del sistema del sistema inmunitario, envejecimiento, incluso la propia apatía del duelo nos lleva a no tener ganas de hacer nada, a no movernos, a estar cada vez más sedentarios, cada vez más aislados. Entonces, en estos momentos, aunque cueste, hay que prestar especial atención a nuestra salud o a la de la persona que sepamos que está atravesando un momento de duelo. Sí, claro que sí, tienes razón. O sea, es curioso que sepamos
o estamos sabiendo mucho más de los efectos del duelo sobre la química del cerebro y sobre el funcionamiento de distintas áreas, regiones, pero sabemos comparativamente menos de lo que hace el duelo al resto del cuerpo. Y está claro que sí hace muchas cosas. Mira, yo comento un estudio que es ya muy antiguo, pero es un estudio que se sigue citando mucho, del año 63, en donde en términos generales dice que en los 6 primeros meses tras la muerte de la pareja se observa un aumento de la mortalidad, por diversas causas, pero un aumento de la mortalidad del 40%. Y esto es mucho. Esto esencialmente se ha ido viendo en estudios posteriores. Y si la historia la contamos en formato corto, se diría que en los primeros meses, junto con las manifestaciones psicológicas, las personas tienen problemas variados, problemas intestinales, problemas de sueño, se eleva la frecuencia cardíaca, se eleva la presión arterial, es más probable que sufran ataques cardíacos, es más probable que sufran ictus, y a lo largo de la vida pueden tener más problemas, más riesgo de enfermedades cardiovasculares o infecciones, porque el sistema inmunitario también está alterado, y cáncer. Dicho así, parece un armagedón, ¿no?, de lo que ocurre con el duelo. Hay que poner en claro que la mayoría de los duelos, que es un proceso natural y fisiológico, todo esto se corrige, se autocorrige con el tiempo cuando lo vamos elaborando, pero hay un porcentaje de enfermos del duelo que dan un duelo prolongado en donde, bueno, suelen aparecer complicaciones y esto es cuando aparece todo esto que acabo de decir. Hay un estudio, yo creo que es muy interesante, un estudio británico. Digo que es interesante porque es muy reciente y tiene una muestra enorme. Tú sabes que cuanto más grande es la muestra de sujeto, pues el poder del estudio puede ser mayor. Recuerdo que estudiaban cerca de unos 40 o 40.000 sujetos y que habían perdido la pareja. Lo que ocurre en este caso, y esto es más nuevo, no con lo que te decía de los años 60, es que después del primer mes, la cantidad de infartos y de ictus se duplicó con respecto al grupo control. Y también ocurre en otras afecciones. Entonces, el duelo actúa probablemente mucho a través del estrés crónico, es uno de los mecanismos que se sabe que ocurre, pero actúa a muchos niveles. Actúa sobre el sistema inmune, se ve que el sistema inmune está alterado. Hay unas células del sistema inmune que tienen un nombre muy evocador, que se llaman los natural killers, o sea, los asesinos naturales, ¿no? Son unas células que usan el cuerpo a cuerpo para pegarse con los invasores y destruirlos. Bueno, pues se ha visto que en el duelo la actividad de los natural killers está disminuida, algún tipo de linfocitos, también los linfocitos T concretamente, pues tampoco tienen su actividad en sus mejores días. Se ha visto, en fin, un montón de cosas. También comento la microbiota. Sí. Sobre la microbiota no hay demasiados datos, pero sí, como sabemos que el estrés sí produce efectos sobre la microbiota y produce una rotura del equilibrio entre bacterias buenas, digamos, antiinflamatorias, y bacterias proinflamatorias, haciendo que haya más proinflamatorias, pues se puede pensar que el duelo, que genera muchas veces estrés crónico, también actúe. De hecho, hay muchos problemas que acompañan a la ansiedad, y son problemas intestinales, del intestino irritable y todas estas cosas. En fin, está claro que hay una plétora de actuaciones del duelo sobre distintos sistemas corporales y que deberíamos prestarle mucha atención, porque no solo consiste en elaborar el duelo desde el punto de vista psicológico, sino que hay que hacerlo también desde el punto de vista físico en general. Uh-huh. Y a propósito de esto, ya entramos en las 2 últimas preguntas de la entrevista, y pensando un poco en futuro a medio largo plazo, ¿se está estudiando algo o alguna forma de medicalizar o medicar, muy entre comillas, porque es verdad que tenemos un problema de hipermedicación y automedicación, que eso es otro tema, pero antes hablábamos de la dopamina, también hablamos de la melatonina. No sé, ¿se está estudiando algo en cuanto a cómo ayudar a través de la medicina a las personas que están transitando el duelo, más allá de lo que conocemos de antidepresivos, precursores de serotonina? No sé, ¿esto se habla, se piensa, o esto es una cosa que no se puede medicalizar ni medicar, que hay que traspasarlo y ala? Bueno, mira, la verdad es que a día de hoy no podemos decir que existan fármacos efectivos para tratar el dolor emocional de la pérdida. No, simplemente no existen.
lo que se hace desde el punto de vista farmacológico es echar mano del arsenal terapéutico que se utiliza para las complicaciones. Si una persona tiene puntualmente pues, episodios de ansiedad o desarrolla episodios depresivos, puede ser correcto dar la medicación al uso para esto, pues los antidepresivos para la depresión y los ansiolíticos para calmar la ansiedad. Pero todo esto debe de ser, por supuesto, hecho de forma puntual, es decir, para acotar un momento. No tiene sentido hacerlo de forma continuada porque estos fármacos no son efectivos para el duelo y deben de ser siempre, desde mi punto de vista, complementándose con la terapia psicológica, que en este caso yo creo que es lo más efectivo. Dicho esto, espera un momentito, porque sí. Hay una cosa que sí te comentaba, que es que hay una sustancia que se está empezando. De hecho, hay un estudio clínico en marcha en Estados Unidos, pero todavía no se han publicado los resultados, utilizando la naltrexona. La naltrexona es un bloqueante de los opioides endógenos, ¿vale? De los receptores para los opioides. Son estas sustancias que fabrica nuestro propio cuerpo, que son parecidas al opio y que se liberan en casos de estrés, en casos de mucho dolor, es decir, para intentar aplacar el dolor o el estrés. Pues se ha visto que en el duelo se libera uno de estos opioides, la dinorfina, que actúa sobre un receptor específico, que es el receptor kappa, en el núcleo accumbens y altera por completo el funcionamiento del accumbens, de manera que en lugar de tener un funcionamiento que podría ser, digamos, correcto, de placer, como era antes, recordando a la persona adecuada, pues un procedimiento que se llama disfórico. Aparecen emociones muy desagradables allí, uno no se siente bien, es decir, se desmorona completamente la parte emocional, probablemente por actuación de esta sustancia. Entonces, lo que se ha visto es que tratarlo como si fuera una adicción, realmente podría ser una alternativa. Bueno, todavía no tenemos los resultados. La pregunta es si nosotros querríamos hacer eso, que nos dieran algo que olvidáramos de alguna manera el dolor por la pérdida de nuestro hijo, o si esto es lo correcto. Hay un debate entre científicos que es bastante interesante. Bueno, claro, porque al final si lo pensamos, todos estos episodios, todo lo que nos sucede en la vida es como que nos va preparando, ¿no? Son experiencias, igual que hay una teoría preciosa sobre los sueños, me meto aquí en el tema de los sueños, que es como una forma, un mecanismo del cerebro para prepararnos emocionalmente a situaciones duras que vamos a experimentar seguramente en nuestra vida. Entonces, bueno, al final lo que tú dices, es necesario un medicamento, ahora que para todo queremos encontrar la pastilla mágica, es necesario un medicamento o es mejor aplicar lo que yo, a partir de la lectura de tu libro, he encontrado como un poco la receta, muy entre comillas, porque esto ya lo has dicho, es un proceso personal y no hay forma de que dos personas se puedan servir de lo mismo para sobrellevarlo, pero sí que creo que hay puntos comunes, y aquí ya me dirás tú desde tu experiencia personal y desde tu conocimiento, pero la capacidad de aceptación y el ser resiliente con lo que viene, ¿no? El recuerdo también es una cosa muy bonita del libro, que el no pretender olvidar como para no sentir dolor, sino recordar a esa persona de una forma diferente, y también la autocompasión, que también me parece muy importante, el amor a uno mismo y el ser compasivo con uno mismo, y con que habrá días que vas a estar hundido en la miseria, y eso también hay que aceptarlo. No sé si me dejo algo en esta receta, entre comillas, para sobrellevar el duelo. No, lo has dicho fantástico, es una receta muy buena, sí. Lo único que quizás sobrellevar no sea el tema más adecuado, ¿no? El duelo es un proceso que hay que afrontar en las distintas tareas, las que tenga cada uno, la culpa, la tristeza, la ira, las que sea, y es un aprendizaje. Como es un aprendizaje, el cerebro va a cambiar, te convierte en otra persona, ¿no? Lo que decía Henri Kandel, el premio Nobel, el hecho de aprender hace que tu cerebro cambie y tú inevitablemente serás otra persona. El duelo te cambia y se trata de que ese cambio nos haga mejores y podamos enfrentar la desgracia que hemos tenido. La verdad es que esta elaboración del duelo no hay recetas milagrosas, ni pensamiento positivo, ni cosas por el estilo. Lo que es necesario es afrontar las emociones que nos tocan y trabajar sobre ellas, no esconderlas ni temerlas, porque son la materia prima del proceso de elaboración del duelo, la esencia del cambio. Pero lo que sí tengo una receta para esto complementaria es que es muy útil, si uno puede, buscar ayuda en la terapia psicológica. Un buen terapeuta, una buena terapeuta es probablemente la mejor ayuda. Los grupos de terapia
de duelo también es una muy buena ayuda. Y como para completar tu receta, que ya estaba muy bien, me gustaría volver a resaltar la importancia de las relaciones sociales y el apoyo de la familia y de los amigos, que desgraciadamente no siempre están ahí. Y la compasión, la autocompasión en este sentido es fundamental para nosotros, porque es curioso cómo somos capaces de preocuparnos por los demás, compadecer a los demás, intentar ayudar a los demás, pero nos queremos muy mal y poco, nos maltratamos, nos tratamos muy mal, no nos queremos mucho, no nos autocompadecemos, y esto es necesario para el duelo porque también es necesario perdonarse. Como parte del afrontamiento uno debe de perdonarse a sí mismo porque hay muchos errores que uno habrá cometido y esos errores le atormentan. En fin, la autocompasión, como tú dijiste también, yo creo que es la guinda perfecta que le queda a esta receta. Pues muchísimas gracias, doctor Javier Cudeiro. Gracias por el libro que me ha parecido una preciosidad, Cerebro, Amor y Duelo, de Plataforma Editorial, mi editorial. Me encanta que seamos también compañeros de editorial. Muchísimas gracias por este rato que hemos pasado y sobre todo gracias por el libro, porque yo estoy segura de que va a servir de mucha ayuda a las personas que tarde o temprano nos tengamos que enfrentar a una situación tan dolorosa como es un duelo. Así que muchísimas gracias, Javier. Un placer. Pues gracias a ti, Hanna. Ha sido un auténtico placer. He disfrutado mucho y ojalá sigas haciendo esto porque lo haces muy bien. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.